Yo soy Carolina Porras y te doy la bienvenida a esta quinta temporada de Alquimia y Abundancia, el podcast. Aquí encontrarás reflexiones, meditaciones, preguntas poderosas y momentos honestos que nos devuelven al corazón. Respira, relájate y disfruta este espacio, este momento de conciencia cotidiana, tu recordatorio de que la alquimia está siempre a un pensamiento de distancia. Amores, bienvenidos a este episodio número 88 de Alquimia y Abundancia. Hoy vamos a hablar del permiso para decepcionar. Vamos a hablar de las expectativas que tenemos los unos de los otros y qué pasa cuando esas expectativas que tenemos del otro no se cumplen. ¿Qué pasa en mí y qué pasa en el otro? Va a ser un episodio muy autobiográfico. Les voy a contar una experiencia que me ha pasado en las últimas semanas, que me movió una fibra muy sensible y que quiero traer aquí a este micrófono. Pero antes de comenzar, como siempre, quiero darles las gracias por estar aquí y hacerles un anuncio muy importante para todas las personas que me escuchan en tiempo real y que esperan cada viernes los episodios de Alquimia y Abundancia. Quiero contarles que desde el próximo viernes no vamos a tener episodio hasta la primera semana de mayo, porque me voy para Nepal. Estaba honestamente planeando dejar todos los episodios pregrabados y editados, pero tengo que ser coherente, responsable y reconocer mis capacidades y mis limitaciones. Y para ser absolutamente honesta, la vida no me da para grabar 5 o 6 episodios y dejarlos por delante. Así que me parece que este número 88 de este episodio es un buen número y es un número seguro para dejar en suspenso esta quinta temporada. Prometo volver en mayo con toda la fuerza, todo el amor, todo el perrenque, toda la inspiración. Ustedes saben que siempre que vuelvo a un viaje vuelvo hiper mega inspirada. Y también pues invitarlos a que escuchen los 88 episodios que ya hay de este podcast, que no es un número menor. Hay mucho contenido, hay muchas cosas muy bonitas aquí para que todos y todas puedan escuchar. Y eso era lo que quería contarles. También me serviría mucho que todos estos, toda esta tribu de creyentes y de fieles escuchas de Alquimia y Abundancia, pues me ayudaran en mi ausencia a compartir en redes sociales o con sus cercanos estos episodios para que las estadísticas y todo lo que sucede con este podcast pues no caigan tanto, porque sí pasa que cuando deja de escucharse el podcast, pues el algoritmo, no me pregunten cómo es que funciona, pero me empieza a poner en una cola muy lejana de escuchas y volver a retomar siempre me cuesta. Eso era lo que quería contarles. También quería contarles pues que estoy muy contenta de irme a Nepal. Nos estamos yendo con un grupo de Punto Cero Retiros a este llamado. Van a ser 16 días de trekking en las montañas de los Himalayas, pero también de monasterio, y ahí pondré un rezo por este podcast y por este proyecto tan divino que me motiva tanto a grabarles, a reflexionarles y a dejarles este contenido. También otro anuncio importante que quiero hacer es, hay muchas personas acá que están interesadas en la siguiente cohorte de la Senda Interior. La Senda Interior es el programa online de minidosis de psilocibina. Este programa abre 2 veces al año. Más o menos a mediados de abril, mientras yo esté en el viaje, estamos planeando enviar el correo de preinscripción. Así que aquí en la descripción de este episodio van a encontrar la página web de Alma Yogi y ahí busquen la pestaña del newsletter. Inscríbanse, dejen su correo ahí si quieren recibir el correo de bienvenida a Senda Interior, y también contarles que en ese newsletter vamos a estar compartiendo un reto gratuito de 7 audios de gratitud. Es un reto que me encontré el otro día escuchando mi SoundCloud y dije, ¿qué es esta joya tan maravillosa de audios que yo tengo aquí? Pues los voy a poner a circular. Así que sí o sí hay que estar en el newsletter de Alma Yogi para estar al día con todo. Dicho esto, ahora sin más, vámonos a nuestro episodio. Voy a empezar por mí.
voy a contarles un poco de una característica que tiene mi personalidad, que hace parte de mi carácter, de la cual no me siento muy orgullosa, pero que reconozco en mis matices y sé que así vengo. Yo soy una persona entrenada para cumplir, para lograr, para agradar y para pertenecer. Seguramente tú también. Todos. Finalmente viene de la niñez, viene de la naturaleza humana. Un bebé, cuando nace, para no morir, necesita agradarle a su madre. Y a partir de ese primer respiro, pues todo lo que hace los primeros 10 o 15 años de su vida giran en torno a que su madre y su padre lo amen. Así que aprende formas, modos, estrategias, maneras para ser siempre amado, para ser siempre visto, para que no lo dejen morir. Esto suena muy lindo. En el mundo de los animales, los mamíferos funcionan muy así, pero los seres humanos, pues como tenemos este principio de la polaridad y de la dualidad, y si no es blanco es negro, y tenemos todas las emociones, y tenemos todos los sentimientos, y tenemos todo un condimento de cosas, pues se vuelve bastante interesante cuando vamos creciendo. Esto que ya no se trata de la supervivencia, sino de un patrón de comportamiento. Eso hace que yo, muchas de las veces en mi vida, eso sonó raro, lo voy a volver a repetir, eso hace que yo, muchas veces en mi vida, casi que inconscientemente, quiera hacer muchas cosas para el otro, para agradarle al otro, para que el otro me quiera, para estar bien con el otro. Y suena friki, pero evalúate tú si también lo haces. Yo creo que sí. Partiendo de ese hallazgo en mi carácter, pues mi nivel de autoexigencia cada vez lo trabajo y soy más consciente. Yo creo que si me escuchas en este podcast sabes que yo voy dejando perlas de mi propia evolución y proceso. Cada vez lo trabajo más, pero está ahí. Cuando yo decidí crear mi propia empresa hace 15 o 16 años, pues me convertí en mi propia jefe, lo cual suena muy romántico, pero también pues es un arma de doble filo, porque teniendo este nivel de autoexigencia, pues me empecé a exigir de formas muy intensas. Suena muy romántico pensar que yo creé mi empresa para tener un horario laboral de 2 horas, para vivir en un yate y para ganarme $5 millones al mes. Hay personas que lo hacen, la verdad yo no sé cómo, los mega admiro, yo no es mi vida. Pero mi nivel de autoexigencia me ha llevado por unos caminos bastante dolorosos y sufridos. No contenta con haber montado mi primera empresa hace 15 años, hace 8 decidí meterle mucha energía a Alma Yogi, a esta comunidad de bienestar, y ahí también empecé a prestar servicios uno a uno. En general, en mi vida, bueno, y luego llegó Punto Cero, que también presta servicios y también tiene que ver mucho con la percepción del otro. En general, en mi vida, yo tengo muchas interacciones con muchas personas en mi cotidianidad que tienen expectativas de mi trabajo. Cuando lo hago como abogada, pues mis clientes esperan que mi asesoría sea la adecuada, que el contrato que elaboro sea perfecto, que yo tenga la respuesta adecuada. Así ya exista la inteligencia artificial. Mis clientes tienen una expectativa del resultado de mi trabajo. Cuando trabajo como coach de vida o como mentora, pues los consultantes y las mentees que llegan a estos espacios, pues también tienen una expectativa de tener de mí la asesoría adecuada, la orientación indicada, el camino que sea una asesoría correcta. Y lo mismo pasa en los retiros. Cuando viajamos a un lugar, pues la gente espera recibir lo que compró, que todo sea perfecto, que todo marche maravilloso, que todo esté pues a la altura de lo ofrecido, y así la vida. Entonces súmenle a mi nivel de autoexigencia mi percepción de que el otro espera la excelencia de mí. Eso es una bomba nuclear. Y esa bomba nuclear se detona y se implosiona en mí cuando recibo un comentario
que no me agrada de mi trabajo. Eso a mí me detona. Y ojo, yo no estoy diciendo que no me gusta recibir comentarios negativos de mi trabajo, aunque en el fondo, pues claro que no me gusta. ¿A quién no le gusta? ¿A quién le gusta? Pero mi tema es que me cuesta mucho gestionarlos sin tomármelo personal, sin entender que están hablando de lo que yo entregué y no de mí como persona. Llevo años de terapia y de trabajo tratando de pulir ese aspecto de mi ser y aquí voy. De los grandes hallazgos que he tenido en este proceso de aceptar los comentarios del otro ha sido comprender que cada individuo, yo, tú, tu pareja, mis hijos, mis clientes, etcétera, tenemos nuestro propio sistema de personalidad, nuestro propio sistema de creencias y nuestra propia percepción de lo que para nosotros es o no es verdadero. Y partiendo de allí, pues creamos toda una concepción y una percepción del otro. Y cuando interactuamos en el intercambio de productos o servicios o en la asesoría o lo que sea, cada individuo tiene su propia expectativa y lo que busca es cumplir esa expectativa. A mí me ha servido mucho entender que cuando yo recibo un comentario negativo de mi trabajo, del resultado de lo que entregué o del trabajo que puse afuera, no tiene que ver conmigo necesariamente como persona, sino, por supuesto, con la percepción que tuvo del resultado del trabajo, pero en realidad tiene que ver con el otro, con la manera en la que el otro construye su verdad, construye su vida y desde ahí construye lo que opina de mí y lo que opina de mi trabajo. Si yo te lo digo en un podcast, suena divino. Llévalo a la realidad. Desde hace 3 o 4 semanas, no son muchos, son 3 casos puntuales, pero son lo suficientes para llevarme a cuestionarme muchas cosas. Empecé a recibir feedbacks. Bueno, en realidad, el primer gran feedback que me tocó mucho fue después de la última expedición de Punto Cero, en donde quedó en el aire una sensación de no era lo que esperaba de parte de algunas peregrinas. Pero luego, algo que lo volvió aún más interesante fue que en las últimas semanas recibí un feedback en mi rol como abogado, también de la percepción de una persona, parte de una empresa, que sentía que yo no había entregado lo suficiente en el análisis jurídico de una situación. Y la cereza del pastel fue la semana pasada, recibo un feedback de una persona que vino a mentoría de emprendimiento conmigo y que desde su percepción la mentoría no cumplió las expectativas de lo que ellas estaban esperando. Entonces, con estos 3 sucesos y en mi premenstrualidad, pues por supuesto que me derrumbé, porque como te lo explicaba hace 5 minutos, claro, cuando yo lo miro en un espacio terapéutico y entiendo que la percepción del otro habla más del otro que de mí y están hablando de mi trabajo y todo lo lindo así en la teoría, suena bellísimo, pero cuando lo traigo a mi experiencia personal, cuando lo vivo en mi carne, cuando lo que se está diciendo es, oye, no estoy cómoda con lo que me entregaste, no siento que tú hayas dado el 100% en esta situación, no siento que te hayas esmerado lo suficiente, pues la verdad es que en un primer momento es muy berraco no tomárselo personal. Estaba en la playa en el último mail que recibí y pues me desconcerté. Mis lágrimas aparecieron casi que de manera natural y recuerdo mucho quedarme con una sensación de vacío porque a mí me pasa mucho que a diferencia de muchas personas que les cuesta asumir su responsabilidad y reconocer su responsabilidad en ciertas cosas, ese no es mi problema es todo lo contrario. Yo me involucro tanto en eso de asumir mi responsabilidad en esa situación que termino echándomela toda. Entonces todo sí fue mi culpa, la verdad pude haberlo hecho mejor, yo debía haber hecho más, no sé qué, y látigo. Si tú eres de las mías, quédate porque te voy a compartir aquí como toda mi reflexión. Así que cuando empecé a revisar los casos puntuales en los que había recibido este tipo de comentarios y retroalimentaciones, pues
traté de ir de manera incisiva a entender cuál era mi culpa. Quédate con esta palabra, culpa. ¿Qué había hecho yo tan mal para que esta situación sucediera? Bueno, me había faltado otra situación puntual en la que un cliente de mi empresa de abogados me había llamado la semana pasada a regañarme por algo que yo ni siquiera había hecho. Es decir, un proceso de mi equipo de trabajo, que eso también pasa mucho cuando eres líder, ¿no? También te toca ganarte esas retroalimentaciones de tu equipo. Pero bueno, les decía que el día que recibí el último comentario, pues lloré con mucha frustración porque además en ese caso particular yo sentí que lo había dado todo y también pues me pareció muy cruel porque la otra parte no había asumido su responsabilidad en haber abandonado el proceso y en haberlo dejado dilatar y en haber puesto la expectativa de un resultado económico a algo en lo que yo lo que vendo no es un resultado económico. Pero necesitaba pasar esto para poder llegar a las reflexiones que les voy a compartir hoy. Estaba con Laura, mi amiga, Laura Prieto, mi socia de Punto Cero, y le conté todas las situaciones y Laura me dice, ¿sabes qué, Caro? Te voy a regalar una frase que mi terapeuta me regaló en un proceso también y es, tienes permiso de decepcionar al otro. No tienes que ser perfecta. Te puedes equivocar y no pasa nada. Y entonces ella me dice esto y yo me quedo pensando y digo, pucha, sí, tengo permiso de decepcionarte. Tengo permiso desde mi órbita de hacer lo mejor que pueda y aún así que no sea suficiente para ti y no sentirme mal por eso. El llamado de los dioses es un peregrinaje sagrado por Bali, su magia y su invitación a navegar nuestras propias aguas. Desde el corazón de Punto Cero Retiros, nos vamos del 24 de septiembre al 7 de octubre del 2026 a ese llamado que tu alma estaba esperando. Abrir este llamado es una invitación a navegar por nuestro propio mundo sutil. Es permitir que la magia de esta isla hermosa se manifieste en tu ADN y te muestre aquello que requiere ser visto con amor y con la compañía de los dioses que sostienen este territorio. Son cupos limitados. Es un viaje que incluye no solamente peregrinaje por los sitios más emblemáticos de la isla, sino un formato de retiro de varios días en donde nos iremos a un sitio espectacular y paradisiaco para integrar y para prepararnos para volver a casa. Toda la información en la descripción de este episodio. Y suena una frase bonita, pero cuando tienes en la cabeza todo esto que te acabo de contar en los últimos minutos respecto al nivel de autoexigencia y a la vulnerabilidad y a esa sensación de hacerlo perfecto todo el tiempo y a ese parámetro, pues abrirme a la posibilidad de que puedo decepcionar al otro y está bien y que yo me encargue de lo mío, pues la verdad es que me da mucha paz en el corazón. Y ese es como el tesoro y el elixir que quiero dejarnos aquí en este episodio, porque siento después de ver esto y como de esta situación y de lo que me pasó, pues que estamos muy acostumbrados en el mundo a esperar del otro, a que si las cosas no salen como yo esperaba, eso es culpa del otro, es culpa del que me vendió esto, es culpa del que me dijo que lo hiciera, es culpa de mi pareja, es culpa de mí. Y en realidad es mucho más fácil, por supuesto, poner la responsabilidad de tu expectativa en el otro que hacerte cargo de ti, y por qué no funcionó desde tu órbita, porque esto no salió como esperabas desde tu camino, porque el resultado no fue el esperado. ¿Qué pasó en ti? Claro, las otras personas pueden cometer miles de errores y eso no quiere decir que entonces estoy invalidando cuando el otro la caga. Sí, pero ¿y yo de qué me hago cargo? Hice un reel con esto y mi amiga Janina me escribe en el reel algo que quiero parafrasear aquí. Ella dice, se decepciona a quien cree, entre comillas, en algo o en alguien. Y creer en alguien que no seas tú
es falta de inteligencia. Así que solo caminar la dualidad sabiendo que las polaridades muestran lo que la gente quiere ver. Y esto es muy interesante porque en estos mundos de servicios, en donde, por ejemplo, en mis roles, yo tengo esa figura de guía, de líder, de coach, de mentora, de abogada, de la que resuelve, pues se pone sobre mis hombros una responsabilidad del resultado. Pero yo aquí quiero aclarar que tanto yo como muchas personas en el planeta Tierra, si no son todas, no podemos garantizar el resultado. Nosotros ofrecemos nuestros servicios que son un medio, pero el resultado lo sabe la vida. Hay miles de variables que los humanos no podemos controlar y en las asesorías miles de variables más. Siempre hay dos partes, siempre hay dos visiones, siempre hay dos posiciones, siempre hay miles de cosas que pueden pasar. Entonces poner la responsabilidad de tu expectativa en el otro es exigirle un resultado que no te va a poder prometer. Maravilloso si todo sale como todos esperábamos, me parece genial, pero ¿y si no? ¿Y si las cosas no salen así? ¿Y si esas situaciones no suceden como esperábamos que sucedieran? Entonces, ¿qué vamos a hacer con el otro? ¿Lo vamos a acabar? ¿Qué vamos a hacer con el otro? De esto va la reflexión de hoy y antes de cerrar el episodio quiero dejar una última idea que también escribí para llegar aquí. Cuando somos incapaces de hacernos cargo de lo que nos corresponde en cada una de las situaciones y le decimos al otro que no cumplió nuestra expectativa sin mirar lo que nos corresponde a nosotros, la vida en su grandiosidad, en un siguiente episodio, te va a poner en otro rol en donde tú lo vas a experimentar. Y ahí vas a tener otra oportunidad de hacerte cargo y asumir tu responsabilidad. Y si tampoco lo haces porque del otro lado juegas el mismo rol, la vida en su grandiosidad te va a poner en otro rol para que lo veas y así infinito. Esa es la rueda del samsara. Entonces, qué bonito es que cuando vamos a poner en otro esta frase de esto no cumplió mi expectativa, esto no era lo que yo esperaba, esto no era lo que yo deseaba, pues también sepamos desde qué lugar teníamos esa expectativa. De mi parte, yo me llevo mucho aprendizaje de todas estas situaciones. Me hago responsable de esos puntos en los que quizá no fui lo suficientemente clara en las distintas escenarios en los que se me presentaron estas situaciones y me lo llevo para el resto de mis haceres. O sea, ahora estoy en actas de claridad y todo. Pero lo que sí quiero dejar muy claro es, yo me hago cargo de lo mío, pero el otro también que se haga cargo. Quiero dejarles por último la frase de ¿tienen permiso para decepcionar? Dense el permiso de cagarla, dense el permiso de no ser perfectos, dejemos al autoexigente en el closet y dediquémonos a vivir. Y gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente episodio.